Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 18 de julio del año 2024, ya prácticamente, como dicen los hípicos, en la recta final de la campaña electoral y en la víspera de una fecha muy, pero muy importante para el destino y el futuro de Venezuela. De eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Pero antes de ello quiero recordarles, como cada día, nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba. La cuenta del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228. 0424-232-3228 para mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Esta noche a las 8 de la noche en reposición, de nuevo puede ver Frente a Frente, que estará disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Hoy hemos invitado al empresario y dirigente gremial Bernardo Calvo. Muchas cosas que hablar con Bernardo, tenía días sin venir aquí al programa, que normalmente al año Bernardo viene 4 veces, monitoreando el tema del ejercicio municipal, el cual afecta muchísimo a los empresarios, a la pequeña y mediana industria, y bueno, haciéndole un repaso también a la actividad productiva del país. Y en eso quisiera enfocar el programa del día de hoy. Pero antes quiero hacer un comentario, entre muchos otros que tengo en mente. Mis amigos, el próximo 28 de julio no es solamente, y no debería ser, mejor dicho, simplemente un día para elegir o ratificar un gobierno. No debería ser solo eso. Yo creo que debería ser el punto de inflexión o el punto de partida para que este país se enrumbe definitivamente en una ruta que permita el progreso más elemental que pueda exigir o que pueda merecer una sociedad. El 28 de julio tiene que ser un día de cambios profundos para este país. Y cuando hablo de cambios profundos, no estoy motivando ni estoy expresando de manera subrepticia ni manipulando una frase por una u otra opción. Me refiero a un cambio profundo, estructural de la sociedad venezolana, del aparato venezolano, de la logística que envuelve el Estado venezolano como tal. Sea ganador el actual gobierno, tiene que haber un cambio. Y eso lo sabe el presidente de la República y lo sabe el liderazgo sensato que lo hay dentro de esa parcialidad política. Si el ganador es Edmundo González Urrutia, tiene que haber un cambio profundo. No cambiar un sistema por otro, ni poner una bandera por la otra, como se hacía en el pasado, ni comenzar a salir de empleados públicos para meter otros empleados públicos y hacer crecer la burocracia y la ineficiencia en este país. No, estamos hablando de un cambio profundo. Tiene que cambiar el estamento político, tienen que insurgir nuevos liderazgos, jóvenes o no tan jóvenes, pero tiene que moverse los cimientos de la sociedad venezolana. Tienen que haber nuevos liderazgos en el área empresarial, tienen que cambiar los empresarios en su manera de concebir el desarrollo productivo del país.
Tienen que cambiar las universidades, los modelos educativos del país. Tiene que cambiar el pensamiento de muchos venezolanos que lamentablemente durante todo este proceso han desvirtuado aquella expresión de el hombre nuevo. Bueno, el ejemplo que ha dado el hombre nuevo ha sido muy deplorable para la sociedad venezolana. Se nos ha convertido el hombre nuevo en un hombre anárquico absolutamente. Este país tiene que recuperar su manera de ser, porque tiene recursos naturales y tiene recursos también humanos para hacerlo posible. Quienes se fueron del país por alguna u otra razón son bienvenidos si quieren reinsertarse en este proceso de cambio, de productividad que este país requiere. Si deciden quedarse fuera del país, pues perfecto, después de uno vendrá otro. He allí la gran definición. Pero indudablemente, mis queridos amigos, que aquí tiene que haber un cambio de paradigma de muchas cosas. No puede ser posible que si gana una parcialidad política, voy a ponerme en el caso de la oposición, tengamos el 8 de diciembre los mismos actores que fracasaron durante 25 años haciendo política, algunos acertaron, otros no, porque tampoco podemos aquí convertirnos en un tribunal de inquisición, pero los mismos actores, sin nada que ofrecer, haciendo vida política, sin ni siquiera presentarle al país un plan innovador, porque todo el mundo habla del esfuerzo, pero nadie dice cómo se hace, ni con qué se come ese esfuerzo, ni cómo lo logras hacer. Si el ganador es el gobierno, bueno, continuará el gobierno que tiene que hacer un cambio profundo, porque si no sus bases son muy débiles. Sus bases son muy débiles y eso lo sabe el propio gobierno. Este es un gobierno absolutamente debilitado y desgastado. Y si el 29 de julio el presidente de la República llegase a ser elegido y vamos a tener el mismo tren ejecutivo, la misma manera de hacer política, la arbitrariedad, el ventajismo, la exclusión, porque entonces pareciera que este país es de unos pocos y el resto de la sociedad está incluida, el maltrato a la empresa privada, la coacción a la empresa privada, bueno, señores, vamos a perder un tiempo valiosísimo. De manera que yo creo y yo apuesto a que a partir del 28 este país entre en una profunda reflexión y se pueda encauzar por un nuevo camino que nos permita ponernos a la altura del país que fuimos anteriormente. Tenemos que diversificar la economía. No es posible que desde que uno estaba en bachillerato le hablaban a uno de que este es un país monoproductor, solamente dependiente de la renta petrolera y que había que diversificarlo. Pasaron 40 años y estamos peor que antes, más dependientes que nunca de la renta petrolera, porque no vendemos nosotros en el exterior ni un aguacate. Y cuando enviamos un aguacate o un cambur, lo enviamos de regalo. Una industria, un sector productivo que prácticamente se estancó en estas últimas 2 décadas, absolutamente estancada. Da pena, da tristeza ver, si usted visita las plantas de muchas empresas, pasa por la zona industrial de Valencia, la llamada zona industrial, y lo que ve ahí un cementerio, aquel proyecto que había con la comarca de Paracoto, una ciudad industrial, es un cementerio. Da tristeza ver el estado en el que se encuentran las proyectadas ideas del metro hacia los valles de Guarenas, Guatire. Nos quedamos esperando el metro para Caracas. Esos son síntomas de progreso. Y si no se hace, son síntomas de involución. De manera que mi llamado el día de hoy, mi reflexión el día de hoy, es precisamente a eso. Yo creo que este país tiene que cambiar. Pero no solamente la responsabilidad es en los actores, los pocos que pululan todavía allí
pretendiendo que cada quien es dueño de su finca y de su área específica. También el ciudadano tiene que comenzar a exigir muchísimo más. A veces yo, en la zona donde vivo, pienso, oye, la gente sí es conformista, o la gente se cansó de que las cosas más sencillas ni siquiera tengan una solución a mano. Pues bien, mis amigos, con esta introducción voy a presentar al empresario y dirigente gremial Bernardo Calvo, con quien voy a conversar al regreso de la pausa. Ya venimos. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter. Bueno, hemos hecho algunos comentarios y queremos oír también la opinión de cada uno de ustedes. Su opinión es muy importante. Le doy la bienvenida a Bernardo Calvo, presidente de CACMI Miranda y además todavía empresario. Tú eres empresario todavía. Buenos días. Hola, Jairo. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿O te quedaste solo con el gracias rol por la de...? invitación, un saludo para ti, para tu audiencia. Sí, somos industriales paralizados. No hay forma de arrancar desde el 16 de marzo del año 2020, cuando empezó la cuarentena obligada, aquella donde te pusieron alcabalas, te encerraron en tu casa por 15 días, no sé si te acuerdas, y luego pusieron contenedores en la entrada y salida de la autopista, luego habían unos salvoconductos, luego la economía no se podía mover, te pararon 15 días, no, te pararon meses, te dejaron encerrado y te dijeron, quédate en casa, pero mientras te quedaste en casa se transformó totalmente el esquema económico y uno de los principales daños que nos hicieron fue negarnos la participación ciudadana en estas transformaciones e incrementos de impuestos, especialmente la más dolorosa fue la del acuerdo nacional de los alcaldes diciendo que ellos querían subirse los impuestos y pasaron del 1 por 1000 al 70 por 1000, aquel famoso 7% de incremento para los impuestos en actividades económicas, y algunas alcaldías del interior, de esas 335 que tenemos en el país, se fueron hasta el 140 por mil, es decir, el 14%, prácticamente un IVA interno de municipio. Subieron los servicios públicos, subieron Hidrocapital, me acuerdo que Hidrocapital se le fue la mano y pusieron 3 ceros de más, y luego tuvieron que retrocederlo porque estaban cobrando una barbaridad enorme de bolívares, retrocedieron eso. La gente de la electricidad fue subiendo la tarifa eléctrica gradual pero fuertemente para posicionarse en menos de 8 meses en unos precios excesivos del servicio eléctrico, y todo esto ahora mientras nos mantenían encerrados en la casa y prácticamente bajo presión, sin producir, pero pagando los servicios básicos y los parafiscales de una manera así como que con presión. Usted no produce, no importa, ve a ver de dónde saca el dinero, y eso es inconstitucional, porque si tú no tienes ingresos, ¿de dónde tú puedes sacar el dinero? O sea, si lo sacas de tus ahorros, prácticamente los impuestos se convierten en una vía de confiscación y tú no puedes de ninguna manera sacar un dinero que no has producido para pagar presuntos impuestos. Eso fue lo que dejó la pandemia para el sector. Sí, la pandemia nos dejó eso, nos dejó la violación del debido proceso para la participación ciudadana en la creación de ordenanzas, en la modificación de ordenanzas, más que nada. Mira, fue tan malo lo del acuerdo ese nacional del año 2020, que en el año 2022 el gobierno propuso la ley de armonización tributaria. Y con toda la presión que había alrededor de la ley de armonización, esta tardó 11 meses, 12 meses, un año entero en que la aprobaran. Nosotros tratamos de aportar desde el sector industrial, desde los gremios, desde la comunidad organizada, como lo manda la ley, la Constitución, tratamos de aportar por qué los límites tenían que tomar en consideración que veníamos del 1 por 1000. Y al final terminaron fijando un tope máximo del 30 por 1000, que es el famoso 3% de la ley de armonización. Pero con todo eso, después de un año, durante todo ese año de la aprobación de la ley, la presión fue máxima en contra del empresariado por parte de los municipios. Y no vaya a pensar que son municipios del interior que estaban buscando
no sé, aprovecharse de la situación. Municipios del Distrito Metropolitano, específicamente del Estado Miranda. Y esa lucha terminó en que después de que se aprueba la ley, en agosto del 2023, y pasan los 90 días del vacatio, la presión era máxima, pero máxima brutal, y las alcaldías, en lugar de ir adecuándose durante el proceso, ellos esperaron para adecuar sus ordenanzas y al máximo rango posible, que era el 3% en la mayoría de las actividades, cuando ya por fin en enero entró en vigencia unos límites que estaba imponiendo el Consejo Superior de Armonización Tributaria al 1,5% o 1%, y bueno, algunas alcaldías se quejaron por esos límites que supuestamente tan bajos, que van a ser bajos, si el 1,5% es 15 por mil, cuando las alcaldías tienen todavía vigente el 1 por mil. Es decir, ni siquiera entendemos cómo se está permitiendo que las alcaldías de Venezuela excedan el 1 por mil, que fue lo que se les concedió para la descentralización y autonomía. Bien, Bernardo, yo hablaba al comienzo del programa, amigos, estamos conversando con Bernardo Calvo. Al comienzo del programa, tú estabas aquí al lado mío cuando yo estaba expresando que este país tiene que cambiar, que debe cambiarse. Desde el punto, vamos a comenzar por lo interno, por el gremio que tú representas. ¿Qué debe cambiar ese gremio? ¿Tú coincides en que debe haber un cambio de paradigma de muchas cosas, independientemente del resultado electoral? Tiene que haberlo, porque el balance que hace la representación gremial nacional, Fede Cámaras, con Industria, con Comercio y hasta Fede Industria, esa representación gremial, no está orientándose tal vez por algún tipo de sesgo o de prioridad del sector que ellos representan. O sea, puede ser que representen a veces, en lugar de regiones, algunos sectores, puede ser que representen algunos tamaños de desarrollo industrial, puede ser gran industria, mediano, pequeña, en la medida que diferentes actores van viendo diferentes problemas. Por ejemplo, la gran industria no ve grave los costos básicos para fiscales que tienen que pagar, porque para ellos tal vez el monto es comparativamente bajo, pero para la pequeña y la mediana es elevadísimo. Aquella condición, por ejemplo, de contribuyente especial, cuando crearon aquello del contribuyente especial, no me acuerdo si fue el 2003, 2006, se me olvidó, eran solamente 400 y tantas empresas, que eran grandes industrias o grandes empresas que tenían esa misión de exacerbar lo que es la obligación de coadyuvar a la administración pública y la cuestión tributaria. Y luego la unidad tributaria quedó inamovida, quedó sin movimiento, y fue arrastrando hacia abajo todas las demás empresas, porque la unidad tributaria, claro, no se actualizaba al ritmo y venía la inflación, y terminamos siendo contribuyentes especiales todos, hasta un profesor de escuela, un profesor de universidad, por sus ingresos y por lo baja que estaba la unidad tributaria, terminó siendo contribuyente especial. Esto generó una carga administrativa terrible, además con una espada de Damocles, no sé, un talón de Aquiles bien grave, porque ellos, al no poder cumplir con tanta exigencia administrativa, se hacen víctimas directas de lo que es la recaudación sancionatoria. Es decir, si al hombre le tocaba pagar $100 de impuesto equivalente por una sanción, con este nuevo Código Orgánico Tributario y hasta el del 2014, podías tener sanciones mucho más caras, además fijas y totalmente desproporcionadas al tipo de reparo o a los ingresos. Esos son parte de los grandes problemas que la gran mayoría, que somos pequeños y medianos, nos quejamos. Pero los grandes tienen otro tipo de visión. Entonces, si estos además son proveedores del Estado. También, pero bueno, y sí, y acreedores. Si estos grandes, si estas cúpulas están representando solamente a estas empresas grandes desde su punto de vista, están excluyendo al 98% de la nación. Eso es parte del cambio que debería haber en estas grandes representaciones, saber que aunque los pequeños son pequeños, pero son la gran mayoría. De hecho, tanto en todos los países desarrollados, incluyendo, si quieres hacer una comparación bastante cómica, en los Estados Unidos y en Europa, los países, la mayor parte de su economía son pequeñas y medianas empresas, y casi siempre de índole familiar. Entonces, si a las pequeñas y medianas empresas, que son del 90-98% de la población,
tú no la estás representando válidamente dentro de las cúpulas gremiales, estás excluyendo a una gran parte del país. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela ahora es que se está abriendo mucho la brecha entre la pequeña, mediana industria y la gran industria. No es que haya una separación clasista, ni mucho menos, sino que la gran industria tiene mucho más músculo financiero, tienen más acceso al financiamiento, tienen mayor penetración e instalación dentro del mercado venezolano, aunque el mercado está muy reducido para todos. De hecho, dicen los grandes que se convirtieron en medianos y en pequeños también. Pero la pequeña industria y la mediana es sobre todo más vulnerable. En una encuesta del año, una encuesta interna, una de esas buenas, de esos conteos buenos que hacían con Industria, que es la parte industrial de Venezuela, se hablaba de 12.000 y tantas industrias entre pequeñas y medianas, de las cuales 630 eran gran industria y las otras 11.400 eran pequeñas y medianas. En menos de 5 años, al 2005, cuando hicieron de nuevo el conteo, ya se habían reducido 6.000. Imagínate tú, en 5 años 6.000. Y esas 6.000, el 80, el 90 y tanto por ciento de esas 6.000 eran pequeñas y medianas. Y ellos mismos concluyeron que la mortalidad más grande que había era en la pequeña y la mediana. Y es obvio, porque pequeña y mediana es la más vulnerable. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro del rango de la pequeña y la mediana. Cualquier cosa por debajo de 500 trabajadores en cualquier parte del mundo es pequeña y mediana. Es una pyme. Exactamente, por debajo de 500. Y dicen, no, que 500 es mucho. ¿Bajo cuál criterio? 500 es poco, porque tienes que hablar de una organización. Y luego te vienen estas cargas administrativas que te obligan a desarrollar, como llaman por ahí, sendos departamentos tributarios y administrativos, porque luego las multas son dañinas, ya que, como te dije, se perdieron la proporción en relación al reparo que tenían, y además o sea, pueden resultar hasta confiscatorias de lo que es la renta, y en estos casos, con el Código Orgánico Tributario del 2020, confiscatoria hasta del capital. ¿Qué es lo que pasa al Código Orgánico Tributario? Que es una de las grandes reformas que tenemos que hacer. Ese Código Orgánico Tributario del 2020 fue diseñado para una época de hiperinflación crónica, perpetua. O sea, ya había la percepción dentro del país que el proceso de la hiperinflación, por la impresión inorgánica de dinero y todo lo que era la subida del dólar, que realmente la devaluación del bolívar, pensaban que esa hiperinflación iba a ser eterna, y la multa que te colocaban en febrero tenía que ser altísima, exagerada, para que cuando la pagaras en febrero del año pasado, luego de tus recursos, de tu derecho a la defensa, el debido proceso, esa multa todavía valiera algo para el Estado. Pero ahora no, ahora la multa queda constante. Fíjate, el proceso del desarrollo de la pequeña y mediana industria, que fue donde te concentraste en este momento a nivel mundial, depende para el progreso, para el avance de ese desarrollo, básicamente de créditos, de capital de trabajo. ¿Cómo se maneja eso realmente? Pero eso me lo responde al regreso de la pausa. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente, y al regreso continuaremos conversando con Bernardo Calvo. Tengo activo el número de la mensajería de texto para su mensaje de texto y de WhatsApp. Ya venimos. Ya de nuevo, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Con el permiso de Bernardo, tengo aquí algunos mensajes. Buenos días, Jairo, por favor, participe al alcalde que vía Lagunetica, pasando la entrada a la Estrella, antes de la entrada del Rincón, hay un carro que tiene más de 5 años obstaculizando la vía. Este mensaje me ha llegado en varias oportunidades. Aquí muchos mensajes para el ciudadano alcalde que lo entrevistamos en el día de ayer. Buenos días, Jairo. Este gobierno habla tanto del odio, y eso es lo que hacen con la líder María Corina Machado, la persiguen por todos lados. Ok, sigo con... buenas tardes, buenos días. Un mensaje al alcalde Farid Fraija, de parte de un vecino que necesita una cita con él, pero bueno, este no es el mejor
Buenos días, Jairo. Qué lástima que no se pudieron pasar mensajes, pero quería preguntarle al alcalde cuándo va a poner a funcionar el módulo policial que está en el terminal de San Pedro. Bueno, la entrevista de ayer básicamente la concentramos en el tema político electoral. Quedamos pendientes para una nueva entrevista para hablar del tema de gestión. La alcaldía de Carrizal engañó a sus obreros con el pago de la tarjeta azul, sobre todos sus concejales. Este mensaje lo envía Herminda Bello de Montaña Alta. Buenos días, Jairo, saludos. Me hubiese gustado que el alcalde explicara por qué las calles estuvieron vacías cuando vino Maduro a Los Teques. Él habló de eso. Buenos días. Se eliminó una parada frente al centro comercial La Hollada. Bueno, seguimos con la mensajería de texto. Pareciera, ayer cuando vi la entrevista, pareciera que el alcalde no vive en este país, sino en Narnia. Bien, Narnia. Bien, vamos a continuar con Bernardo Calvo. Bernardo, cuando hicimos la pausa, bueno, estábamos conversando sobre el tema, indudablemente, que en todo este proceso de 25 años, 2 décadas y media, indudablemente que el sector privado, el sector productivo ha sufrido duros golpes y lamentablemente en vez de avanzar retrocedimos. Eso hay que reconocerlo, incluso en ese afán del gobierno nacional de estatizar cosas, bueno, caímos de verdad en una parálisis tremenda de la economía y muchas de esas empresas estatizadas, bueno, han tratado de recuperarse de manos del sector privado, es decir, te las quité productivas y te las entrego armadas. Ahora, en este proceso, en las nuevas tendencias que hay, tú hablabas de que curiosamente en Europa y en los Estados Unidos el mayor grueso de la productividad está concentrado en las pymes, en las pequeñas y medianas industrias. ¿Cómo es el proceso de desarrollo y cómo lo ves tú ubicado en Venezuela? Porque en el fondo, Bernardo, creo que lo que toca de aquí en adelante es que todo el país se enrumbe a un cambio profundo para modernizarse y adaptarse a las innovaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Porque es que ha cambiado todo, Bernardo. Ha cambiado hasta la manera de emplearse, hasta la manera productiva ha cambiado. Yo quisiera que desarrollaras un poco eso, porque yo sé que tú eres estudioso del tema. Es sencillo, el capital es algo muy miedoso. ¿Dónde metes tú tu capital? En un país donde las condiciones son seguras para trabajar y tienes algo de mercado donde puedes recuperar tu inversión y salir con algo de ganancia. Nadie quiere salir tablas de una mesa de apuestas, por decirlo de alguna forma. Todo el mundo apuesta para ganar y deberían ganar todos los que inviertan en el país. Si Venezuela tenía una época desde 1930 hasta 1980, donde se invitaba y se le daba facilidades a la inversión privada para el desarrollo y diversificación de la economía, ahora nos toca hacer lo mismo, porque simplemente se ha complicado la cosa. Trabajar, invertir y operar dentro de Venezuela se ha hecho cuesta arriba, tal vez por toda esta historia de los últimos 25 años, yo diría que bastante más tiempo que los 25 años. Ya la cosa se complicó en el año 83, luego se puso fea con la llegada del IVA por 8 meses del año 93. Yo creo que ya pasaron 8 meses para que el IVA salga, no, completamente. El IVA debería salir totalmente de la factura, como nos prometieron los presidentes de aquella época, y los presidentes siguientes no terminaron de quitar el IVA. Lo que hicieron fue dejarlo ahí, y eso es culpa del gobierno anterior, pero yo no lo voy a quitar. Bueno, en fin, el asunto es que sí necesitamos de nuevo condiciones para poder trabajar. Los cambios tienen que ser radicales, tienen que ser de frente, tienen que hacerse ahora. Hay que regresar por lo menos. Yo eliminaría por completo aquella cosa terrible y fastidiosa de la delegación de la tarea administrativa del Estado, que se traduce en contribuyentes especiales, donde te nombran contribuyente especial, y eso realmente lo que significa es que te nombran una oficina tributaria externa, que tienes además gravísimas responsabilidades, no te pagan nada por ser empleado del Estado, y si te equivocas, porque suelen ser equivocaciones, te las toman como algún tipo de falta, delito o reparo fiscal, y no solamente estás trabajando gratis para el Estado, ¿sí? Como siendo empresa privada, estás gastando recursos para que eso funcione, sino que además te multan y tienes que pagar más. La primera condición sería eliminar absolutamente, yo eliminaría IVA de plano, ¿no? De frente, IVA, adiós.
pero yo entiendo que mientras el gobierno se va adaptando a que ya no tenemos el flujo de la renta petrolera. ¿Y cómo reemplaza ese ingreso? Es que lo que te estoy diciendo. El problema es que el vicio viene de antes. En el año 76, yo sé que es que no puedes ver al país como algo con una edad de una persona. La edad de los países tienes que verla, que por ejemplo, un año, un minuto. Y tienes que entender en un minuto qué pasó en el país. Cuando llegó ese flujo de dinero petrolero, no sé si te acuerdas la frase aquella, yo la he dicho ya aquí en estas cámaras, aquello de criterio de escasez, ¿no? Gobernar la abundancia con criterio de escasez. Y luego estaban diciendo que al término de 1 o 2 años, lo que se hizo fue gobernar con escasez de criterio, ¿no? Y terminaron incrementando los gastos. Esto es como una familia desordenada, que tienen le entran, por ejemplo, $1,000 al mes, y con esos $1,000 funcionaban todos perfectamente, no había problemas, nadie se peleaba. De repente empezaron a entrarte $100,000 al mes y se volvieron locos con los gastos. Empezaron a asumir responsabilidades que nunca eran del Estado. Y eso se podían dar ese lujo, es decir, el socialismo y todos estos asuntos sociales de subvenciones, de ayudas, estos son lujos, y esos lujos alguien los tiene que pagar. Y cuando tenías petróleo, porque no había lo que ellos llaman cultura tributaria, que sí la había, pero no era tan fuerte como tanta presión como tiene ahorita, la renta petrolera le daba tanto dinero que le permitía el lujo a cualquier administración pública, nacional, estatal o municipal, bueno, municipal no tanto en los 70, pero sí ahora, de subvencionar, de subsidiar una cantidad de gastos que de manera natural no le corresponden al Estado. El Estado no puede tratar de rescatar las partes débiles de la población, de la economía, buscando meterle la mano en el bolsillo al que sí es productivo, al que se va a invertir, porque no va a invertir. Yo no me voy a meter en un país donde voy a meter 100% la inversión y luego voy a percibir rentabilidad por menos del 30%. Necesito percibir la rentabilidad del 100% de mi inversión y de ahí poder pagar impuestos que sean sanos, sensatos. El único impuesto sensato que nosotros conocemos todavía hasta la época es el impuesto sobre la renta, porque ese impuesto aunque es elevado, es 34% aquí en Venezuela, el impuesto es elevado, pero por lo menos no te pecha lo que es el capital, ni los ahorros, ni ingresos que tú hayas tenido ya hayan pagado impuestos, sino que lo pagas sobre el resultado económico. Si tú tuviste ganancias, pagas impuestos. Si no tuviste ganancias, no pagas impuestos. Y eso ayuda a que no te descapitalices y no tengas que cerrar una inversión. Eso es una evaluación muy importante que la gente hace a la hora de invertir. En relación a la PYME, en el día de hoy, aparte de que quisiéramos que nos quitaran el IVA por completo, pero por lo menos que reduzcan a los contribuyentes especiales, a los 400 y tantos contribuyentes especiales que habían en el 2003, o 2000, ya no me acuerdo cuánto, para que estas grandes empresas que realmente tienen más de 500 trabajadores, tienen estructura, tienen capacidad. Es importante saber sobre la capacidad administrativa para asumir parte de la carga administrativa de la administración pública. En la PYME no tenemos esa capacidad. Escasamente tenemos un contador externo que hace la tarea de contabilidad, no solamente para poder ver nuestros resultados, sino para cumplir correctamente y no excedernos en el pago de los impuestos, pero tampoco pagar de menos, sino queremos pagar lo justo. Para eso tenemos contadores y administradores externos. Pero ¿cómo orientamos eso a un cambio de paradigma en el país? Tienen que quitarnos la carga tributaria, tienen que quitarnos la condición de contribuyente especial. No podemos ser contribuyentes especiales. No podemos. Un kiosco no puede ser. Tengo un amigo, chico, que lo que hace es curar pies. Y el hombre pasa de lunes a miércoles cumpliendo con la cuestión. Ahora, dime una cosa, ¿y el tema del crédito bancario? El crédito bancario hace falta en la medida que tengas mercado. Venezuela tiene un mercado enano, chato, reducido. Solamente imagínate que el techo de tu casa está a 50 centímetros. Te cuesta incluso caminar gateando. En un mercado reducido. Pero eso no forma parte para la reactivación. Necesitamos que la gente tenga mayores ingresos, pero si los mayores ingresos se van a traducir en una absorción del dinero a partir de impuestos o para fiscales o costos fijos, el dinero se diluye y no hace crecer. Claro, Bernardo, pero fíjate, en un estado como este, monoproductor, de la noche a la mañana le quitas el IVA al Estado, le quitas unos impuestos, prácticamente le corta las manos. El Estado tiene que hacer sacrificios, no hay otra manera. Ustedes se montaron pero el Estado es quien administra. El Estado se montó en administraciones que no le corresponden, ahora tiene que abandonarlas. Antes las podía cubrir con la renta petrolera, ahora no las va a poder cubrir pero hagamos el ejercicio. Con la máxima hagamos el ejercicio. Sacrificio. Lo eliminamos. Sacrificio. ¿Por dónde comienza el sacrificio? ¿Por la gente? No.
comienza por evitar los gastos que no le corresponden a los contribuyentes. Porque te podías dar el lujo con la renta, pero no con los contribuyentes. Ponme un ejemplo. Hay muchos gastos que están haciendo por ahí, instituto del no sé qué, no sé, hay más de 200 asuntos de estos que asobraban dinero. Pero yo como Estado... Lo que hay que hacer con los sacrificios es priorizarlos. Hay que tratar de que 5 millones de trabajadores de la nómina pública pasen al sector privado, que se conviertan en economía dentro del país. En lugar de ser una carga para la economía de los pocos contribuyentes, tienen que pasar para este lado y convertirse de hecho esa es una en fórmula, sus propios contribuyentes. Esa es una buena fórmula. Esa es la primera fórmula. Y para eso Venezuela tiene que generar las condiciones para que todas esas empresas todas esas personas puedan trasladarse al sector privado como empleados. Si tú mejoras la economía y dejas que la empresa privada absorba 2-3 millones de trabajadores que dejó ir, que con tuvo buenos que soltar, sueldos y salarios. Por supuesto, muy buenos sueldos y salarios, pero claro, todo eso va en crecimiento de la economía. La economía tiene que recircular, pero si dentro de la recirculación tú le quitas tantos impuestos, no vas a poder mejorar los sueldos y los salarios, porque le estás quitando los buenos sueldos y los salarios a través de la depredación fiscal, que eso ya es otro concepto que podemos manejar. Que es parte de lo que tenemos que hacer. Logramos trasladar esta carga, este peso para el Estado. Y tú dices, bueno, al final, ¿qué te quedan? Los pensionados. Bueno, está bien, deja los pensionados, vamos a tratar de subirle el dinero a los pensionados, que al final terminan gastando más en alimentos y medicinas, ¿no? Al final, de cualquier forma, eso te mueve algo la economía. El asunto es tratar de que las cargas del Estado sean menores e irlas trasladando de nuevo a autosustento. Mucha gente dice por ahí, necesito que el Estado me ayude porque es que no tengo trabajo. Señora, eso no es una excusa. Busque la manera de que sea productiva, pero si luego esa señora busca ser productiva y lo que se encuentra con la administración pública es que le van a dar un palazo de impuestos, la tiran al piso antes de arrancar. Pero en ese esquema de trasladar 5 millones de empleados públicos a la empresa privada, también está previsto el esquema de jubilaciones, o como empresa privada, bueno, aquí está el señor jubilado, te lo mando, muchas Estado, para que tú lo jubiles y tú le pagues. Muchas empresas porque privadas si no estamos haciendo están nada. encargadas de sus propios pensionados. Sobre todo la gran industria está encargada de sus propios pensionados. Lo están haciendo. Con remuneraciones. Y les están pagando muchas, pero eso no es la mayoría del país. Pero es que debería ser así en todo caso. Nosotros pagamos porque si me vas a descargar como Estado. Nosotros pagamos seguridad social. 13%, 4%, 6%. Ahí la ¿Dónde atrofia está ese dinero? Ahora me vas a pasar a mí la factura. La seguridad social estaba en un fondo, un dinerito guardado en bolívares. Eso se perdió, mi hermano. Eso se perdió por muchas razones. Se perdió porque se perdió lo de la vivienda habitacional también. Se perdió porque lo utilizaron o se perdió porque se devaluó con 14 ceros menos en la moneda. De cualquier manera se le metió mano a ese fondo. Ahora no me puedes pasar a mí la factura. ¿No te acuerdas lo de los 60 mil millones de inversión en la cuestión eléctrica? No, y el fondo de pensiones de los trabajadores de ese montón de dinero se fumó. Ahora no me puedes pasar a mí la factura. Simplemente el país se quedó sin eso. Pero entonces estamos hablando de lo mismo, Bernardo. No, porque las pensiones son otra cosa. Te estoy hablando de una carga que es carga del Estado que estás apoyando en el sector privado. Ahí está el nudo gordiano, ahí está el nudo. Bueno, ese es el nudo, sacrificio, hermano. La gente tiene que buscarse la vida. Lo van a hacer los trabajadores y los jubilados. El sacrificio lo van a hacer los que antes eran sostenidos por los subsidios del Estado de la renta petrolera. Esa renta petrolera era un espejismo. Tú podías apoyarte en la renta petrolera durante un tiempo, pero luego decidiste quedarte encima de ella porque tenías 100 años de renta. Esa renta se acabó, es una realidad. Los sacrificios son una realidad. La economía tiene que funcionar. Tú estás diciendo que esos 5 millones de personas que están en edad de trabajar o en edad de hacer empresa no tienen la capacidad para procurar su propio sustento. Sí la tienen, porque el venezolano se levanta temprano todos los días y sí puede. Es cuestión de dar el paso y facilitarle las condiciones. Voy a hacer un corte. Interesante el tema, interesante, porque es que el tema es para discutirlo y bueno, yo te propongo, Fernando, un foro de eso. Es fácil, mira, ¿sabes por dónde tenemos que empezar? Todas las de cambio. Tanto el candidato que quiere ser presidente como el candidato que es presidente y quiere volver a repetir, están hablando de cambio. ¿Cómo están las vallas del candidato presidente? Más cambio, más transformación. ¿Qué te dice el otro? Cambio. Vamos a hablar de lo que hay que cambiar. Bien, bueno, de eso precisamente, amigos. Una breve pausa y ya volvemos. Está interesante el programa, ya venimos.
De regreso, amigos, en su programa Frente a Frente. Muy interesante el programa, Bernardo, porque yo creo que, y a eso debe uno contribuir en este tipo de espacios, también a buscar soluciones, porque cuando uno oye hablando a los políticos, y mira, Bernardo, yo he estado 40 años en la política, yo tengo 40 años en el boxeo y 40 años en la política. Cuando uno mismo oye hablando a los políticos, dice, caramba, pero es que este discurso no cambió en los últimos 30 años, ¿no? Y nadie habla de decir, es que hay que meterse por este camino, hay que subir este laberinto, hay que salir. Bueno, de eso creo que se trata y eso es lo que forma parte del cambio. El tema de los pensionados, el tema a mí me parece excelente, de verdad, que tú digas, bueno, 5 millones de empleados públicos pasan a la administración privada, donde su rol es más productivo, donde su remuneración es mejor. Tienen mejores oportunidades. Tienes oportunidades de crecimiento personal y profesional, pero el nudo gordiano son... Entonces terminé 30 años de servicio en Bernardo Calvo Producciones y bueno, me jubilé. Bernardo, ¿cómo es la cosa? No, vete para el seguro ahí en Los Teques. Y el seguro no le responde. ¿De quién es la responsabilidad? Si yo pagué 30 años de tus prestaciones, ¿de quién es la responsabilidad? Okay, ¿cuál es la solución? ¿A quién le vas a meter la mano? ¿Qué plantea el sector privado? Tú eres dirigente gremial. Mira, ¿Qué debe hacerse entonces? ¿Cómo administrar esos fondos? Es lo que tú dices. Esos 30 años que tú pagaste. Es lo que tú dices. Yo soy sector privado, no soy de la administración pública. La administración pública, claro, en el gobierno compartido, como tiene que ser, gobierno con la gente, la administración pública tiene su responsabilidad, tienen su responsabilidad algunos administradores. ¿Qué pasó con esos fondos? ¿Dónde creció el Estado? ¿De qué manera podemos cumplir con lo básico que tenemos que cumplir? Porque es una deuda adquirida del Estado. ¿A quién le vas a embargar? ¿Al sector privado o al Estado? Tienes que embargar al Estado. Yo me refiero a un nuevo modelo. Bueno, el nuevo modelo es algo que habría que diseñar. Un nuevo modelo de 30 años en adelante. Pero yo te voy a decir, aparte de ese nuevo modelo, que el modelo es el cambio, lo que estamos hablando del cambio. Venezuela tiene todas sus instituciones. Vamos a hablar de Venezuela como hablaste de caminos, rutas, subir, bajar. Me imagino que eso está lleno de huecos, pantanos, lagunas. Bien, bueno, vamos a buscarnos un carro que funcione para eso, que se llama Venezuela. Tiene pinta así como de 4x4, largo, así como un CJ7, 9 puestos, lo que tú quieras, algo alto, con unas rueditas bastante gruesas, que está preparada para el terreno. ¿Quién maneja ese carro y cómo lo maneja? Como cuando tú prestas un taxi. Entonces tú agarras y le prestas el taxi a alguien que va a manejar ese de forma, no sé, chueca, malintencionada, te lo sube por la acera, lo mete en los huecos, lo deja sin gasolina, no le cambia el aceite. Esa es lo que tienes que cambiar. Hay que buscar gente, o sea el gobierno que viene o el gobierno que está prometiendo más cambios y más transformaciones. Hay que hacer que maneje ese taxi de manera eficiente, que lo maneje con cariño. Está bien, está preparado para subir una montaña. Sube la montaña, pero no te metas por la vía de piedra. Por la factura que te van a pasar. Mira, el país tiene instituciones. La institucionalidad tiene que recuperarse para funcionar la Contraloría General de la República. ¿Qué te dice algún presidente por ahí? Que cuando la plata no se la roban, alcanza o algo así, ¿no? ¿Qué te dice el otro? Que la justicia tiene que ser una justicia directa para el pueblo. En fin, hay varios conceptos que puedes hacer funcionar mañana, el día 29. Es más, ni siquiera el 29, hoy mismo lo puedes hacer funcionar. Tienes que dejar que la institucionalidad del país funcione. Cada una de las instituciones hechas para que haya orden en la sociedad tienen que funcionar. Una de las primeras cosas que tienes que parar es el exceso de corrupción. Toda la corrupción la tienes que parar, porque aquí nadie quiere hablar de corrupción. Pero la verdad es que todos los fondos que estás promoviendo, ya sea desde los impuestos actuales, de la presión tributaria o de la renta petrolera, esos fondos siempre tienen algo de ineficiencia y o corrupción. Quítame la ineficiencia, quítame la corrupción, tú vas a ver cómo empezamos a salir todos adelante, porque en el gobierno ninguna institución tiene fines de lucro per se, o sea, el gobierno no es algo para lucrarse a nadie, ni al presidente, ni a los ministros, ni a para nadie. Que te hagas dueño de eso tampoco. Para nada. Entonces, si tú quitas la sensación de que tiene que haber algún tipo de resolverle la vida a toda la administración, tú vas a ver que los fondos empiezan a funcionar. Mira, el tema de las alcaldías, por ejemplo, Bernardo, que tú estás permanentemente dilucidando y obviamente, bueno, forma parte de una queja que obviamente en muchos casos es razonable. Pero yo creo que los planteamientos tuyos, los digo en este momento y te lo he dicho antes, son drásticos, son absolutamente drásticos, porque tú sabes perfectamente que las alcaldías no tienen 2avos. Eso desapareció.
Yo estoy en contra de la voracidad fiscal absolutamente y lo he dicho. ¿Por qué? Porque hay una voracidad fiscal, pero hay una gran ineficiencia en el manejo. ¿Cómo manejar ese tema de los poderes municipales, que son los poderes locales que tienen que resolver los problemas básicos? Porque es que vemos alcaldías vendiendo papas, poniendo luces, tapando huecos que no les corresponde, en fin, asumiendo una cantidad de funciones que no les son afines al ejercicio. Poniendo cámaras, cosas que tienen que ser de ojo. Bienvenidas sean, si sirven. Pero ¿verdad? hay prioridades. Y mira, pero ¿cómo hacemos eso eficiente? Más allá de criticar. Te explico. La administración pública tiene una equivocación garrafal. Las alcaldías se creen que son mini repúblicas y hasta quieren transformar el Código Orgánico Tributario, y amén de que quieren transformar algunas leyes nacionales, y hacen descaradamente ordenanzas que son contrarias tanto a la Constitución, aunque son derivadas directamente, como a algunas leyes nacionales. Las leyes nacionales no están ahí para que las alcaldías vengan a cambiarlas y hacer lo que les dé la gana. Las leyes salidas de la Asamblea Nacional tienen que respetarlas todas las alcaldías. Y cualquier ordenanza que colide o contrarie alguna ley, yo me voy por el cumplimiento de la ley. Ya podrá el alcalde chillar y tratar de multarme. Mientras yo cumpla la ley, la ordenanza está fuera de lugar. Lo que pasa con las alcaldías es que son demasiadas. Tú caminas por Caracas, zona metropolitana, y entonces tienes como una especie de zonas que eran como una especie de barrios, algunos más elegantes, otros menos elegantes, otros me refiero a urbanizaciones cuando hablo de barrio, ¿no? Puede ser en Chacao, estamos hablando de urbanizaciones más elegantes, luego te vas a Sucre, tienes urbanizaciones elegantes y no elegantes, luego te vas a Baruta, tienes de todo. El plan es que las alcaldías, tú caminas 2 metros, chicos, en el área metropolitana, te tropiezas contra una alcaldía. ¿Contra qué realmente te estás tropezando? Ineficiencia. Lo primero que tú ves en una alcaldía es un mini palacio presidencial, una estructura corporativa petrolera. Ese altísimo costo fijo del funcionamiento administrativo es una carga terrible que no se traduce en tapar los huecos o en reparar luminarias o en mantener la jardinería. No. Ese enorme gasto administrativo se da simplemente en gasto, en ineficiencia del aporte de mis impuestos, que eran 1 por 1000. Y ahorita me lo subiste a 30 por 1000 en promedio. Subiste a 70, me lo bajaste a 30. Número. Que no le corresponde. Que es el 1 por 1000. O sea, es decir, una alcaldía, te pongo por ejemplo, la alcaldía de Carrizal, ¿cuánto crees tú que debería recaudar anualmente? Dentro del modelo tributario, cuando se generaron las alcaldías, independientemente de que por allá por el 61, con aquella constitución, y mucho antes por el 45, en las constituciones anteriores que ya habían visto lo que era el modelo de los municipios, eran meramente administrativos de lo cercano. Y esa administración tenía que ver con un subsidio del Estado, un pago de funcionamiento desde el Estado, lo que tú llamas el dosado, o ¿cómo se llama esto? Situado constitucional. ¿Okay? Ese mantenimiento que viene desde los impuestos naturales, que siempre fueron impuestos sobre la renta, y alguna otra cosa que aduanas, aranceles y estas cosas que se pagaban adicionalmente, alcanzaban para el funcionamiento de las alcaldías. Suiza, por ejemplo. ¿Tú crees que el alcalde recibe algún tipo de pago? Ninguno. Los concejales no reciben pago. Ellos son concejales sin ningún tipo de remuneración y están tomando decisiones como una junta de condominio sin costo para la población, sin costo para el contribuyente. Aquí, ¿por qué tenemos que sostener cada 2 pasos? Tú caminas 2 pasos en Caracas, te consigues una alcaldía en un tremendo edificio. Luego te caminas 2 pasos para allá, te consigues un montón de instalaciones, otra alcaldía. ¿Para qué tú quieres 21 alcaldías en el estado Miranda? Bueno, se supone que porque 21 en un estado pequeñito. Descentraliza. ¿Descentralizas qué? Estás multiplicando el costo corporativo. Ahí tengo un criterio encontrado contigo. ¿Por qué se le dieron el 1 por 1000? Porque las alcaldías dependían de lo que se le asignaba desde el Estado del impuesto sobre la renta, y el 1 por 1000 era porque ese impuesto no es un impuesto, es una tasa. Y esa tasa del 1 por 1000 tenía que ver con el tránsito de mercancías a través de los territorios. ¿Para qué? Para no hacerle doble tributación, pues la doble tributación es ilegal. O sea, el 1 por 1000 era como una especie de tasa adicional y por eso lo calculan sobre ingresos brutos y no sobre resultados económicos. El tema no es la Pero mientras sea 1 por 1000 es pagable como tasa. Pero cuando tú quieres pasar eso a 3%, a 30 por 1000, ya lo conviertes en un impuesto, lo conviertes en un IVA. Además un IVA desgastante, confiscatorio, porque no lo puedes
¿Cómo es? No puedes cobrarte el crédito del IVA de la alcaldía de donde venga Eso fue parte de los cambios que hay que prácticamente hacer. el IVA lo pusieron en 48%. Esos son parte de los cambios que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es regresar las alcaldías al 1 por 1000, todo 1 por 1000. Propiedad inmobiliaria. Ahora las alcaldías, muchas se han dado la tarea de hacer creer que tu inmueble te lo van a pagar por 3 millones de dólares cuando hay quien venga y te dé 50.000 por él. Pero ellos quieren evaluarte el inmueble en 3 millones y luego te quieren poner el impuesto a la propiedad inmobiliaria en 1%. ¿Cómo te voy a pagar 1%? Eso es confiscatorio, ese dinero yo no lo tengo en ninguna parte. La propiedad inmobiliaria es solamente una tasa que yo te pago al año, más nada, una cosa que yo pueda pagar. Pero si tú me quieres quitar, hay propiedades inmobiliarias que están excediendo las rentas totales. ¿Qué pasa si no pago la propiedad inmobiliaria? Nada, no pasa nada, porque ese impuesto es contrario a la Constitución. Ese impuesto es contrario a los principios tributarios constitucionales. ¿Cómo tú vas a pagar desproporcionadamente Ahora, el problema, si no tienes Bernardo, ingresos? el problema no son la cantidad de alcaldías. El problema, ahí no coincido contigo, el problema es la ineficiencia. Te pongo un La primera ejemplo. ineficiencia son 21 alcaldías en el estado de Miranda. Primera ineficiencia. Quítame la mayor. Si una alcaldía no se puede sostener. Pero si el municipio de Caipuro no puede atender San Diego de los Altos, ¿cómo va? Claro que puede. Lo que pasa es que está teniendo tareas que no le corresponden. Tú tienes un municipio de 3.500 trabajadores. Empecemos por ahí. La gente puede sostenerse. El problema es que las funciones de las alcaldías son microestados, pretenden ser microrepúblicas. Tanto es el complejo de microrepúblicas que tienen las alcaldías, que pretenden modificar las leyes y los códigos nacionales. Ese tipo de comportamiento nunca va a ser eficiente. Tú estás arrastrando una estructura corporativa de una administración anterior Aquí y luego la utilizas no como proselitismo político. Entonces hay que hacer una sola alcaldía. Una sola no, pero puedes reducirla bastante. En lugar de 20, métele 6. Métele por regiones dentro del Estado, divide el Estado geográficamente. Ahora tenemos gobierno electrónico, tenemos internet, tenemos satélite, tenemos hasta Starlink, tenemos conexión en todas partes. Ni siquiera necesitas electricidad conectada, con un generador también puedes generar electricidad en las partes más recónditas y lejanas de nuestro pequeñito estado Miranda. Y así tienes estados en la República, divide 335 entre 22. ¿Cuántas alcaldías te dan? Es una exageración de alcaldías. Además, ¿cuál es la función? Una función meramente administrativa, que es una policía municipal. Acá, es que la policía municipal si no es de puedes investigaciones. con tu municipio que es chiquitico, ¿cómo vas a poder con un municipio Sí puedes, grande? lo que pasa es que la inserción de la ineficiencia y la corrupción te hacen a ti una estructura donde siempre hay mucha circulación de dinero. Cuando venía del petróleo, a nosotros los contribuyentes nos daba casi lo mismo. Pero cuando ahora ya no tienes dinero del petróleo, pretendes meterme a mí la mano en el bolsillo para sostener la misma estructura que antes sostenía el petróleo, ahí es donde está el encontronazo. Y queremos que de nuevo las alcaldías regresen al 1 por 1000. El 1 por 1000 era el único sustento de su autonomía. Lo demás lo pagaba el gobierno central desde la administración central. ¿Cuánto crees tú que debe recaudar la alcaldía de Carrizal, por ponerte un ejemplo de las tres, al año? Pues la alcaldía tiene que ser un ente meramente administrativo. 5 millones anuales. No te hablo de montos, yo no puedo hablarte de montos, mucho menos. Pero es que te digo porque mucho menos sin tener números en la mano. Lo que sí te puedo hablar de personal. ¿Cuánto personal tiene que tener la alcaldía? Lo paga el sistema patria ahora, hermano. Por eso mismo. Entonces, ¿por qué me estás presionando tanto con los impuestos? Porque tienen que darle una bonificación a los trabajadores. Nosotros paga la CONAPRE, ¿no? CONAPRE es la cosa. Sí, bueno, el sistema patria. Sistema patria. Por lo sencillo. Te paga la nómina. ¿Y entonces cuál es tu presión? Claro, pero para comprar régimen de papel y tinta. Eso no es verdad. Te paga la nómina, pero te paga $3. Ajá, por supuesto. Parte de lo que te llamo yo de la carga del Estado. No podemos... A ver, tienes tanta nómina que lo poquito que hay repartido entre tanta gente no le va a servir a nada para nada. A nadie le va a servir para nada. ¿Qué es lo que queremos? Que al final la economía crezca, pero si tú estás cobrándome una cantidad enorme de impuestos, no solamente, bueno, las alcaldías es lo peor que hay ahorita, la cantidad de impuestos. Si tú me estás quitando una enorme cantidad de impuestos para tratar de mantener antiguas estructuras que se mantenían del petróleo, no vamos a hacer en ninguna parte, porque la economía de paso está reducida. Mira, te voy a dar una buena noticia. Es decir, somos menos contribuyentes, estamos trabajando menos. Una buena noticia, un ejemplo que he puesto aquí en otras oportunidades y que lo tengo fresco. 10 personas en una alcaldía, sobra gente. Oye, la alcaldía de Weston. Yo viví en esa ciudad 4 años. Estuve ahora porque acompañé a un amigo que se postuló de candidato a concejal, un amigo colombiano muy querido, muy apreciado por mí, Fabio Andrade. Volví después de cierto tiempo. Tú sabes, y Weston es una de las 3 ciudades más organizadas de los Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántos empleados tiene esa alcaldía
que es altamente eficiente. 3, subieron 1, aumentó la burocracia, porque antes era 25%. 2, porque era una bilingüe y una que hablaba español y otra en inglés por la densa población hispana que hay allí, como lo llaman allí. Y el otro empleado es el manager de la ciudad. Está en un edificio inmenso que inicialmente, hace mucho tiempo, yo pensé que era propiedad, que esa era la alcaldía. Toda la alcaldía, claro. No, tienen un espacio rentado. Y esa es una alcaldía eficiente. Ahí está. ¿Cuántos empleados tiene la ¿Y alcaldía? por qué no puede pasar eso aquí? Porque aquí tenemos que sufrir con una presión tributaria para mantener estructuras petroleras Pero es que nadie ya no se mantienen pero es el que petróleo. eso forma parte de lo que yo hablaba al comienzo. Bueno. Nadie plantea esos cambios y esas Te innovaciones. lo voy a poner fácil. Porque Una alcaldía que no se mantenga con el 1 por 1000, porque el alcalde es un caprichoso que dice que eso no es rentable, está equivocado. ¿de qué alcalde estás hablando? Ponte tú los alias. Ok. Que los alias no se mantiene con el 1 por 1000 porque eso es muy poco dinero. Esa alcaldía no es rentable. ¿Que es rentable? Tú no eres una empresa privada, mijo. Que no se puede sostener la alcaldía. Ciérrala. ¿Cuántas empresas nos hemos tenido que cerrar porque no somos rentables? Bueno, Bernardo, gracias. Gracias a ti por la invitación. Excelente. Este tema me gusta muchísimo porque yo creo que hay que aportar también, ¿no? No es solo el hecho de estar criticando, sino hay que aportar y hay que dar los debates más sensatos posibles en la búsqueda. Eso forma parte de los cambios, porque les voy a decir algo, mis queridos amigos, y con esto me despido. Nada hacemos si se cambia un gobierno por otro, si no hay profundas transformaciones. Nada hacemos. ¿Tú coincides con eso? Así es. Amigos, esta noche a las 8 de la noche en Reposición y mañana de nuevo ustedes y nosotros frente a frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.